la verificación de las propiedades de clausura. No hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Teníamos la conmutativa de la suma, pues aquí ya entran en juego directamente las propiedades, ¿sí?, del espacio vectorial E. Pues claro, tomo dos vectores de E sub P, los sumo, ¿sí?, y pues llego a esta expresión, a esta segunda expresión de la igualdad, en donde tengo un par, ¿sí? La primera entrada es X más Y. Sé que estos dos elementos pertenecen a E. Es un espacio vectorial, por lo tanto puedo conmutar esta suma. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y de allí es que me aventuro en colocar ahora el par Y más X, P. ¿Sí? Porque tengo esta igualdad, dado la conmutativa que se verifique en el espacio E. Y luego, para alcanzar este vector, pues por definición de la suma, sí bastaría tomar el par Y sub P, sumarlo con X sub P. Es lo que se dice hacer uso de la definición de suma en el sentido inverso. ¿Sí? Porque es como que estoy descomponiendo el resultado de la suma. Vamos. En el caso de la asociativa, pues tomamos tres elementos de este espacio de sub P, ¿sí? Debemos verificar que se satisface esta igualdad, ¿no? Tomamos una de las expresiones, en este caso, mi recomendación es siempre tomar la expresión del lado izquierdo, ¿sí? Aplicamos la definición de suma. Esto sobre la expresión que se encuentra dentro del corchete. Luego ponemos a aplicar la definición de suma. Nos quedamos con esta expresión que está subrayada en color rojo en la primera entrada del vector resultante. Y es de aquí donde entra en juego nuevamente, ¿sí?, el hecho de que E es un espacio vectorial. Porque lo que tengo aquí es la suma de tres elementos que se encuentran en E. Al ser un espacio vectorial, pues puedo, ¿sí?, llevar a cabo la asociativa de la suma para elementos y me quedo con la siguiente expresión: X más Y entre paréntesis más Z. El resultado de todo esto, ¿sí?, recuerden, va a ser un vector en E. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí aplico la definición de suma en el sentido inverso. Claro, aquí puedo descomponer de esta forma la suma y llego a la expresión que en principio estaba buscando, ¿no? Luego la propiedad 3, perdón. En el caso de la propiedad 3, la existencia del elemento neutro, ¿sí?, lo hemos colocado en función de los cuantificadores. Uy, se me voy a desplazar. A ver. Listo. En el caso de la existencia del elemento neutro, hemos colocado primero en cuantificadores, pues es importante ver que en este caso, ¿sí?, se debe poner de manifiesto un elemento y que se encuentre en E sub P, y pues este elemento, al sumarse con cualquier otro elemento de E sub P, me dé justamente como resultado este segundo elemento de E sub P. ¿Sí? Entonces, a modo de borrador, hemos colocado en color verde, ¿sí?, la siguiente redacción. Vamos a suponer que si existe ese elemento neutro, pues en el caso de que exista, primero yo tengo que darle la forma, ¿sí?, a este elemento. En el caso de existir, debe ser un par ordenado, ¿sí? Luego, el primer elemento de este par ordenado debe pertenecer al conjunto E. Y el segundo, ¿sí?, elemento de este par ordenado debe ser igual a P, porque en caso contrario, ¿sí?, no pertenecería a este conjunto. Eso es muy importante. Entonces, una vez que ya le doy la forma, claro, aquí el inconveniente que tengo es conocer realmente cuál va a ser el elemento que ve en la primera posición. Yo sé que debe ser un elemento que pertenezca al espacio E, pero no sé cuál de todos los elementos que puede contener ese conjunto. ¿Sí? Entonces, para tener más claro cuál es ese elemento, llevo a cabo la suma. ¿Sí? Porque claro, este elemento debe cumplir con una condición. ¿Ya? Entonces, tomamos el elemento X asterisco, que supone que es un elemento de sub P, lo sumamos con este elemento 0, asterisco. ¿Sí?
Y pues como al final llegamos a una igualdad, pares ordenados, para que se dé tal igualdad, pues se debe verificar, ¿sí? En este caso, lo siguiente, que x más el asterisco es igual a x. Aquí algo muy importante, ¿sí? Aquí algo muy importante. X no necesariamente, ¿sí?, es un número real, porque claro, desconocemos qué tipo de elementos tiene el conjunto E. Podrían ser matrices, podrían ser polinomios, podrían ser vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos al hecho de que asterisco debe ser igual al cero del espacio? Porque claro, aquí por la propiedad cancelativa, diría x con x los puedo simplificar de ambos lados de la igualdad y lo que me queda es que asterisco es igual al cero. ¿Al cero de qué? Al cero del espacio E. Porque los elementos que en la anterior igualdad yo estaba sumando eran elementos que se encuentran en E. X se encuentra en E por definición. A asterisco también se encuentra en E. Pues claro, se lleva a cabo aquí una suma de elementos que están en E. ¿Sí? Y es por eso que al final concluyo que asterisco debe ser igual al 0 sub E. Una vez que ya tenemos claro cuál es el elemento que debe ir en la primera posición, ¿sí?, de este par ordenado, ya vamos con la siguiente redacción. Consideremos el elemento. Claro, ya de momento conozco cuál va a ser el candidato número 1. Entonces, consideremos el elemento, y aquí incluso la notación que les había mencionado, bueno, vendría el caso, sería colocar 0 sub E y sub P, ¿sí?, para hacer referencia de que es el 0, ¿sí?, para este conjunto E sub P. Y claro, va a ser diferente, hay que tener muy en cuenta que el 0 del espacio E va a ser muy diferente al 0 del conjunto E sub P, porque claro, no tenemos los mismos elementos. Recordemos que en E sub P hemos armado un conjunto a partir de pares ordenados, cosa que no sucede con el conjunto E. ¿Bien? Entonces, dado que ya se tiene este elemento candidato, fácil verificar que este elemento candidato sumado a cualquier otro elemento del conjunto E sub P da como resultado el mismo elemento de E sub P. ¿Sí? Con eso ya hemos puesto de manifiesto cuál es el elemento neutro. En el caso de la existencia del inverso aditivo, claro, para llevar a cabo esta verificación de la existencia del inverso aditivo, se hace necesario conocer en primera instancia al elemento neutro. ¿Por qué? En modo de cuantificadores, se debe verificar que para todo elemento del conjunto E sub P existe el inverso aditivo, tal que la suma de estos dos elementos dan como resultado el elemento neutro, ¿no? Entonces, claro, aquí se toma un elemento de sub P, el par X, P, y pues la pregunta sería, ¿qué forma debe tener el elemento inverso aditivo? ¿Sí? El menos X asterisco. Recordar que el menos X asterisco es simplemente notación, no implica necesariamente un cambio de signo sobre el elemento. Porque claro, si interpretamos como un cambio de signo obligatorio al elemento, fíjense lo que sucedería. Que si X asterisco es el par X, P, menos X asterisco sería el par menos X, menos P. Y ese elemento, ¿sí?, pues, ¿pertenecería a E sub P? No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos. Entonces, fíjense. Esto es notación nada más. Verán que estoy recordando varias veces que esto es simplemente notación. No implica siempre un cambio de signo. En este caso, el elemento menos X asterisco es igual al par menos X, P. Y aquí se preguntarán por qué razón se tomó ese par ordenado. Entonces, aquí, ¿por qué tomamos ese par ordenado? Porque ya tenemos muy en cuenta cómo se lleva a cabo la suma de los elementos de este conjunto sub P,
Y también qué forma tiene el elemento neutro. Recordad que el elemento neutro, ¿sí?, es un par ordenado que en su primera entrada tiene como elemento al cero del espacio E. Entonces, claro, si tengo X y sumo con menos X, donde este menos X representa el inverso aditivo respecto al espacio E, pues al llevar a cabo la suma del elemento con su inverso aditivo, el resultado que voy a tener en la primera entrada va a ser justamente el cero del espacio E. Y pues en las segundas entradas, como tengo P y P, pues, al sumar estos elementos, obtengo en la segunda entrada nuevamente P. Por lo cual se tiene este elemento neutro. Es así como se busca, ¿sí?, el inverso aditivo. Y también aquí hay que tener en cuenta algo, porque fíjense, que para cada nuevo vector X asterisco que se tome, debería existir un nuevo inverso aditivo, porque el inverso aditivo es único en función del elemento que se tome. ¿Ya? Entonces, claro, si tomo otro elemento, pensemos que, aquí voy a generar un poco de espacio, pensemos que ahora tomo otro elemento. Esto aquí le voy a poner extra, ¿ya? Eso no forma parte del desarrollo, de la comprobación de esta propiedad. Pensemos que ahora tomo el par Y, P. ¿Ya? Es un elemento de sub P. Entonces, una vez que he tomado el elemento, yo tengo la capacidad de hallar su inverso aditivo. ¿Cuál es la forma de su inverso aditivo? Pues voy a tener el inverso aditivo del primer elemento, es la primera posición, entonces menos y P en la segunda posición. Entonces, este elemento también está en el sub P. ¿Por qué razón? Primero, si Y está en E, recordemos que Y está en E, es un espacio vectorial. Entonces, si Y está en E y como es un espacio vectorial, su inverso aditivo también está en E. Entonces, menos Y está en E, el inverso aditivo. Y claro, lo que tengo acá es un par que es menos Y, P. Justamente el menos Y es un elemento de E, el P también es otro elemento de E, y tengo un par ordenado. Por esa razón está en su P. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si tomo otro elemento en su P, pues automáticamente doy la forma de cuál sería su inverso aditivo. ¿Sí? Y al llevar a cabo la suma de esto, lo que voy a obtener es el cero del espacio, ¿sí?, el elemento neutro del espacio. Eso que quede claro, ¿no? Listo. Y bueno, estaban pendientes las 4 últimas propiedades que tenían que ver con los productos, ¿no? Esto aquí, entonces, teníamos la propiedad 5, que es la distributiva del producto 1. Allí basta tomar dos elementos de su P y un escalar alfa, ¿sí?, en campo, y verificar si esta igualdad. Nuevamente, mi recomendación es tomar la expresión del lado izquierdo y desarrollarla. Entonces, en primera instancia, aplicamos la definición de suma sobre la expresión que se encuentra dentro de los corchetes. Obtenemos el vector resultante que se muestra a continuación. Y luego aplicamos la definición de producto sobre este vector. Entonces, el resultado que nos queda va a ser alfa multiplicado a x más y, ¿sí?, coma p. Este va a ser el par resultante. Ahora, en la primera entrada tengo el producto de un escalar alfa, ¿sí?, por la suma de dos vectores que están en E. Pero claro, en E, en el conjunto E, al ser un espacio vectorial, se verifica la distributiva del producto 1 también. ¿Sí? Entonces, de ahí es el por qué puedo multiplicar alfa por x más y. ¿Sí? Este paso justamente se puede llevar a cabo porque el conjunto E es un espacio vectorial y tengo vectores de E que están inmersos en una suma y posteriormente un producto. ¿Ya? Y claro, como ya llego a esta expresión, ¿sí?, aquí puedo hacer uso, si a esta expresión yo la puedo llegar simplemente sumando estos dos vectores. ¿Sí? Aquí recurrimos a la definición de suma en sentido inverso. Y luego pues recurrimos a la definición de producto, obviamente en el sentido inverso.
Y es así como llegamos a la expresión que se buscaba. Entonces, sencillo aquí, la clave es justo lo que se encuentra, ¿sí?, marcado con la flecha, ¿no? Ese paso es muy importante y se puede llevar a cabo porque el conjunto E es un espacio vectorial. En la propiedad 6, la distributiva del producto 2, pues tomamos un elemento de sub P, tomamos dos escalares, alfa y beta. Hay que verificar esta igualdad, que la suma de alfa y beta multiplicado por el vector en sub P es igual al primer escalar multiplicado por el vector, más el segundo escalar multiplicado por el vector. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tomamos la expresión del lado izquierdo y vamos a desarrollar. Lo primero que aplicamos es la definición del producto, ¿sí? Entonces, tomamos alfa más beta y multiplicamos por la primera entrada, en este caso, x. Nuevamente, aquí el paso clave es que tengo un producto entre escalares, ¿sí?, entre la suma de dos escalares y un vector, pero este vector está en E. Como es un espacio vectorial, puedo aplicar la distributiva del producto 2 en este conjunto E. De allí que obtengo alfa por x más beta por x. Nuevamente, el paso clave, ¿sí?, estaría entre la segunda y la tercera expresión que se muestra desigualdad. Y pues luego ya simplemente aplicar la definición de suma y producto en el sentido inverso. Para la propiedad 7, la asociativa del producto, nuevamente se toma un vector en E sub P, tomamos dos escalares, alfa y beta, y pues se debe mostrar la igualdad que se tiene ahí, ¿no? Que el producto entre dos escalares, aquí también tener en cuenta que no es un error el hecho de que uno de los productos se encuentre encerrado en la circunferencia, mientras que el otro no. En el primero de los productos, ¿sí?, que se encuentra entre alfa y beta, es un producto, ¿sí?, escalar, que está aplicando en el campo. ¿Ah? Mientras que el otro producto, que está encerrado en la circunferencia, y lo que hace es combinar un escalar con un vector. Entonces hay que notar la diferencia. ¿Ya? Entonces, igualmente, como tengo que mostrar esa igualdad, tomo el lado izquierdo, lo desarrollo, ¿sí?, aplicamos la definición de producto, y en la segunda expresión, que tengo alfa por beta multiplicado por x, que en este momento lo estoy subrayando en rojo, aquí entra en juego nuevamente el hecho de que el conjunto E es un espacio vectorial, ya que tengo el producto de dos escalares multiplicándose por un elemento del conjunto E. Pues haciendo uso de la asociativa del producto en dicho espacio E, puedo expresar, pues sí, puedo expresarlo como alfa por, entre paréntesis, beta por x. ¿Sí? Y a partir de ello, pues, hacer uso de la propiedad, perdón, de la definición de producto en el sentido inverso, ¿no? Y ya para finalizar, hay que verificar si la... sí. Hay que verificar la propiedad del elemento neutro del producto. Para ello se toma un elemento arbitrario del conjunto de sub P y se realiza el producto de 1 por este elemento. El 1, ¿sí?, de los reales, ¿sí? Eso que quede muy claro. Entonces, aplicamos la definición del producto y tenemos en la primera entrada 1 por x, ¿sí? Y recordar que x está en E y es un espacio vectorial. Por tanto, 1 por x será igual a x. ¿Por qué razón? Porque es un espacio vectorial. Entonces también debe cumplir con la propiedad del elemento neutro del producto para todos sus elementos, ¿sí? En particular, este elemento x que estoy considerando. ¿Ya? Y es así que he logrado demostrar todas las propiedades. Por tanto, ya puedo afirmar, ahora sí puedo afirmar, y pondríamos entonces, por tanto, estos tres puntitos, por tanto, el cuarteto formado por E sub P, la suma sub P, el producto sub P y el campo K es un espacio vectorial. En este momento, una vez que se han verificado las dos clausuras y las 8
propiedades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Este ejercicio había quedado pendiente, ¿sí? De finalizarlo, ¿no? ¿Está todo claro? Perfecto. A ver, Cristian. En el número 7, ¿podría explicar cómo es que se pasa de ese producto del espacio al producto de esta otra forma? A ver, lo primero. El primer paso, bueno, sí, el primer paso es aplicar la definición del producto, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es alfa por beta, todo esto entre paréntesis, y por x. Eso está claro, ¿no? Es simplemente la definición del producto, ¿ya? Entonces, aquí voy a generar un poco de espacio. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner extra. Entonces, lo que tenemos en la primera entrada de este par ordenado es alfa por x, por beta, perdón, alfa por beta y ¿sí? Por x. Aquí nos lo colocamos ahí. ¿Ya? Sabemos que E es un espacio vectorial, ¿sí? Que comparte el mismo campo con este conjunto E sub P. Entonces, claro, en E, ¿sí? Se verifica la propiedad asociativa del producto. Para este elemento X, que es un elemento que está en E, ¿sí? Esta expresión es equivalente a, primero, tomar beta, multiplicar por X, y ese resultado multiplicar por alfa. ¿Sí? Esto por la asociativa del producto sobre el espacio E. ¿Ya? Luego, lo otro a tener en cuenta, que si X es un elemento de E, al multiplicarse por un escalar, ¿qué se obtiene? Pues otro elemento de E. Entonces aquí podemos ver que tenemos un escalar multiplicado por un elemento del conjunto E. Entonces cuando aplico la definición de producto en el sentido inverso, lo primero que hago, ¿sí? Será considerar este escalar que está multiplicando, ¿sí? A este vector, que es un vector D. De ahí el por qué coloco primero alfa, producto con el par B por X, ¿sí? Y P, ¿no? Este par. Y luego ya me voy, ¿sí? A analizar qué sucede con beta por X. Pues tengo algo similar. Producto de un elemento de E por un escalar. Nuevamente puedo hacer uso de la definición de producto en el sentido inverso. Y es así que llego a esta última expresión. No sé si está más claro o algo todavía no está claro. Cristian, Sí, gracias, ¿me sí. cuentas? Ya. Carly. Sí, profe, yo tengo una pregunta, no me quedó muy claro. Arriba mismo en la conmutativa de la suma, ¿puedes subirle, por favor? Conmutativa de la suma, ¿ya? Sí, es que hay, bueno, aún no me carga, pero le suma, bueno, está XP más P y el otro ya no le suma más P, entonces como que sé por qué. A ver, ¿puedes repetir, por favor? No sé si ya puedes ver en pantalla. Aún no se me carga. No, en la asociativa, más bajito. Dije mal. Una asociativa, ¿ya? Ya. Ahí está en sí. En los dos primeros términos XP y YP le suma un más P y en ZP ya no, entonces por eso no tenía claro cómo mismo operó ahí. A ver, no estoy sumando un más P. A O ver, sea, el más P está primero, ahí, entonces no le... tienes el por demostrar, no sé si está claro el por demostrar, ¿sí? Que tienes que llegar a verificar esa igualdad. Entonces tomo el lado izquierdo de este por demostrar y lo primero que hago es aplicar la definición de suma a la expresión que se encuentra dentro de los corchetes. ¿Sí? Entonces tengo que sumar el par y, P con el par z, P. ¿Ya?
Entonces, al momento que sumas, tú vas a la definición, ¿no? Al sumar esto, pues sumo los elementos de las primeras posiciones, ¿sí? Entonces obtienes el Y más Z. Y pues como las segundas posiciones, ambas son iguales a P, teniendo en cuenta la definición de suma que aquí se lleva a cabo, simplemente me queda el P. Pero claro, aquí la diferencia entre las dos sumas, la suma que se encuentra entre el Y y el Z, esta ya es una suma en el espacio E. Sí, porque Y es un elemento de E, Z es un elemento de E. ¿Cómo sumas estos elementos? Bajo la suma de dicho espacio. Ah, sí, sí, sí. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces hay que distinguir con el resto de sumas, ¿no? Eso es lo que ustedes ya tienen que ir, ¿sí? Captando, ¿no? Teniendo muy claro cuándo se está aplicando la suma en el campo, en un espacio primario o en un espacio, como en este caso, un secundario, ¿no? El SOP. Listo, Misael. Ayúdenme bajando la manito, por favor, las personas que ya les voy dando la palabra. Profe, en esta clase de ejercicios y en los que tengo que probar si un conjunto es un espacio vectorial, si yo ya al inicio me doy cuenta de qué propiedad no cumple, puedo saltarme directamente a esa propiedad o tengo que hacer Sí, todas las... Sí, a ver, mi recomendación va a ser, primero pruebe las clausuras, ¿ya? Una vez que prueben las clausuras y ya pues es evidente que una de las 8 propiedades no va a satisfacer, pues verifiquen aquello, ¿sí? ya, profe, listo, Verifiquen gracias. justamente. Y para ello bastaría tomar un contraejemplo. En algunos casos se puede incluso mediante demostración de forma fácil poner en evidencia que no se va a satisfacer la propiedad. De allí que la recomendación también adicional es mostrar un contraejemplo. Listo. Continuamos entonces. Ya esto está claro. Y luego nos vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dice, para nuestros dos pares ordenados, ¿sí? Se define la siguiente operación. Claro, aquí nos están definiendo una operación que tiene que ver con la suma, ¿no? Entonces, mira, tomas dos pares ordenados, x sub 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2, y al momento de sumarlos, ¿sí? Obtienes otro par, ¿ya? Entonces, lo primero digo, sí va a cumplir la propiedad, perdón, la clausura de la suma, porque sumo dos elementos de R2 y obtengo otro elemento de R2, ¿ya? Entonces, en la primera entrada, lo que se tiene es el producto de los elementos de las primeras entradas de ambos vectores. Y en la segunda entrada, algo similar, el producto de las segundas entradas de ambos vectores. Lo que nos pide es demostrar que existe el elemento neutro de esta operación. Entonces, vamos a partir del supuesto de que existe el elemento neutro. ¿Ya? Digo, bueno, voy a suponer que existe el elemento neutro. Primero, ¿qué forma debe tener este elemento? Pues este elemento, ¿sí? Como va a estar en R2, ¿sí? Va a ser un par ordenado. Entonces, mi elemento lo he etiquetado con 0 asterisco. 0 asterisco es igual al par 0 sub 1, 0 sub 2. ¿Ya? Yo siempre suelo colocar el 0 asterisco. No me gusta utilizar el 0, al menos para enseñar, no me gusta utilizar el 0. Es decir, 0 es igual al 0 sub 1, 0 sub 2, porque se puede confundir con el 0 de los reales. Entonces, para hacer notar que no estoy trabajando con el 0 de los reales, sino con un elemento totalmente diferente en otro conjunto, es que suelo colocar el 0 asterisco. ¿Estamos? Eso que quede claro. No es que lo hago de mala gente. Entonces, el 0 asterisco es un par ordenado que tiene dos elementos. ¿Ya? Ahora, en el caso de que existe este elemento, ¿qué debe cumplirse? Pues debe cumplirse, ¿sí?, que al tomar un elemento de R2 y sumarle con este 0, me debe arrojar como resultado el elemento de R2. ¿Estamos?
Entonces, llevo a cabo la suma entre este vector x sub 1 y x sub 2 con mi supuesto elemento neutro. Entonces, al llevar a cabo la suma, recuerden cómo se sumaba de acuerdo a esta definición. Pues lo que obtengo es x sub 1 por el 0 sub 1 y x sub 2, por el 0 sub 2. Claro, esto tendrá que ser igual al par x sub 1, x sub 2. ¿Sí? Porque en el fondo lo que estoy verificando es que x asterisco más el 0 asterisco sea igual al x asterisco, donde x asterisco es este par x sub 1 y x sub 2. Vamos. Entonces, para que se dé esta igualdad, pues x sub 1 por el 0 sub 1 tendrá que ser igual a x sub 1. Del mismo modo, x sub 2 por 0 sub 2 tendrá que ser igual a x sub 2. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir como esta igualdad debe satisfacerse para todos los vectores de R2, ¿sí? Pues puedo concluir que x sub 1 y x sub 2 deben tomar el valor de 1. ¿Sí? Deben ser igual a 1. De allí que mi elemento neutro, ¿sí?, es el par 1,1. ¿Lo vemos? Porque justamente ese elemento me va a permitir verificar esta proposición, ¿no? Que la suma entre un elemento y el neutro me dé como resultado el mismo neutro. Ahora, algo importante, luego de este procedimiento, ¿sí?, es notar que el elemento neutro sea único, ¿ya? Sea único. Y claro, ¿cómo puedo afirmar que ese elemento es único? Pues fíjense, aquí las entradas de este elemento neutro son constantes, no dependen de ninguna variable. Pues claro, como no dependen de ninguna variable, he allí la evidencia de que este elemento es único. A diferencia, por ejemplo, si ustedes en algún momento, por ahí suelen haber unos ejercicios, ¿sí?, para los cuales es posible obtener el elemento neutro, pero este no es único. Pensemos que este elemento neutro les queda de la siguiente forma. 1,x2. Digamos, este es un supuesto nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, este elemento no sería único. ¿Por qué? Porque aquí tengo, ¿sí?, en la segunda entrada del x sub 2, que puede tomar diferentes valores. ¿Sí? Entonces, aquí es claro que este elemento no es único. Mientras que en nuestro caso, como las entradas son constantes, ¿sí?, allí sí se pone en evidencia que el elemento es único, ¿no? Eso a tener muy en cuenta. Porque cuando se sigue este proceso para encontrar el elemento neutro, nos podemos encontrar, ¿sí?, con distintos resultados. Entonces ya les advierto. Si una de esas entradas depende de una de las variables, pues en ese caso, ¿es posible encontrar el elemento neutro? Sí, pero no es único. Por tanto, no me sirve. ¿Sí? Christopher. Sí, Inge, en el penúltimo paso, ¿no debería ser 0 sub 1 igual a 0 sub 2 y es igual a 1? Así tienes toda la razón. ¿Por qué le he puesto x sub 1 y x sub 2? Disculpe. 0 sub 1 y 0 sub 2. Ya. Gracias, Christopher. Sí. El despiste. Ya. Y con esto, claro, se concluye que el 0 asterisco, que está formado por justamente el 0 sub 1 y el 0 sub 2, ¿sí?, sería igual al par 1,1. Vamos. Listo. ¿Alguna duda más que tengan sobre esto? No. Ok. Vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dice, en la definición de espacio vectorial se inicia con la frase, dado es un campo, un conjunto no vacío, E. Dice, explique por qué es necesario que sea que E sea no vacío. Explique por qué es necesario que E sea no vacío
detallando cuáles de las propiedades del espacio vectorial son satisfechas y cuáles no. Y cuáles no cuando E es igual a vacío. Entonces aquí, de forma general, digo, si el conjunto E fuese un conjunto vacío, ¿sí? Lo primero, que este conjunto no tendría elementos, ¿sí? No tendría elementos. Y pues, para la gran mayoría, de hecho, para todas las propiedades, ¿sí? Que se deben verificar, lo primero que se hace es tomar elementos, ¿sí? Arbitrarios y verificar que se cumple una u otra propiedad. En el caso de las clausurativas, debería tomar dos elementos y verificar si al sumar esos dos elementos el resultado permanece dentro del conjunto. Claro, no podría llevar a cabo, ¿sí? Esa verificación porque no es posible tomar elementos de este conjunto, porque este conjunto no tiene elementos. ¿Lo vemos? Entonces, aquí no se aplica, no se verificarían ninguna de las propiedades, básicamente. ¿Por qué? No puedo tomar elementos ni para sumarlos ni para multiplicarlos por los escalares. Si bien en el campo existe una gran cantidad de elementos escalares, pero ¿cómo puedo combinar, ¿sí? Con vectores que no existen en un conjunto? ¿Vamos? De allí por qué la importancia de que el conjunto que se esté empleando, el conjunto E, ¿sí? Sea distinto de vacío. Porque en ese caso sí puedo operar. Caso contrario, no. ¿Ya? Esa sería la explicación. Aquí no se puede verificar ninguna propiedad. Listo. Y vamos al ejercicio 8. Porque te lo he dejado para hacerlo conjuntamente. En el ejercicio 8, nos vamos a trabajar en R2. ¿Sí? Y sobre R2 se definen dos operaciones. ¿Sí? La operación suma, en este caso sumar el par x1 y x2 con el par y1 y y2, ¿sí? Nos arroja como resultado un nuevo par. Sin embargo, en la primera entrada tengo x1 más x2 y en la segunda entrada un valor absoluto de x2 más y2. ¿Ya? Y en el caso del producto, pues multiplicar alfa por el par x1 y x2 se convierte simplemente en, primero, obtener un par ordenado, donde la primera entrada coincide con el vector original y la segunda entrada, ¿sí? Si bien coincide en magnitud, pero no coincide en signo. ¿Estamos? Se altera el signo. Y esto pues aplica para todo par ordenado de R2 y todo alfa en no reales. Lo primero que nos pide es determinar si se verifica la propiedad, ¿sí? En este caso la propiedad conmutativa. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Se verifica la propiedad conmutativa o no se verifica la propiedad conmutativa? Entonces vamos escribiendo un poco, ¿ya? Hasta mientras ustedes echen de cabeza a ver si se verifica o no se verifica. Sí, Ya sí, se sea. verificaría. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que se verifica o alguien está en contra de aquello? ¿Ya? Sean, en este caso, x1, x2, y1 y x2, elementos de R2, por demostrar, en este caso, que la suma de x1, x2, con el par y1, y2, coincida con la suma del par y1, y2, ¿sí? Con el par x1, x2. Digamos, por tanto, tomo una de las expresiones, en este caso la expresión del lado izquierdo, es decir, tomo el par x1, x2 y lo voy a sumar con el par y1, y2. ¿Ya? Aplicando la definición, lo que obtengo será x1 más y1, ¿sí? Coma, x2 más y2. Aquí recordar que x1, y1, x2 y y2 son números reales. Y claro, los reales forman un espacio vectorial.
bajo las operaciones usuales. Y lo que tengo aquí es operaciones usuales. Estoy sumando dos números reales. ¿Sí? Entonces, en principio, x1 más y sub 1, ¿sí? Me va a dar el mismo resultado que y sub 1 más x sub 1. Y podríamos anotar que estoy aplicando la conmutativa en los reales. ¿Sí? Por otro lado, el valor absoluto de x sub 2 más y sub 2 arroja el mismo resultado que el valor absoluto de y sub 2 más x sub 2. Igual puedo aplicar la conmutativa a esta suma, ¿sí? Pues se tiene el mismo resultado. Y puedes haciendo uso de la suma en el sentido inverso de esta expresión, se puede lograr si tomo el vector y sub 1, y sub 2 y lo sumo con el vector x sub 1, x sub 2. Y pues así que he probado que se satisface dicha propiedad conmutativa. ¿Ya? Si no quieren aplicar la propiedad conmutativa en los reales, entre el segundo y el tercer paso, pues, si bien ya toman el par x1, x2 y lo suman con el par y sub 1 y sub 2, llegan a esta expresión, también podrían tomar la segunda expresión, la expresión del lado derecho, y desarrollarla. Y luego verificar que en ambas entradas tienen el mismo resultado. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Bastante válida. Y para el literal B, dicen, determine si se verifica la existencia del elemento neutro. ¿Sí? Determine si se verifica la existencia del elemento neutro. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo procederíamos? Luego de haber revisado varios ejercicios. ¿Alguna sugerencia? No se verifica, sería como un contraejemplo. ¿No se va a verificar? Perfecto. ¿Sí? Ya, entonces, un contraejemplo. Tomemos un contraejemplo. Claro, ¿y por qué no se va a verificar? Sería la pregunta. Porque posiblemente no todos tengan claro del por qué no se verifica. Y pues decir, ¿por qué eso no se va a verificar? Podríamos hacer el típico procedimiento, ¿no? De suponer, digamos, suponemos que existe 0 asterisco que va a ser igual al par 0 sub 1, 0 sub 2. Por lo tanto, x sub 1, x sub 2 más el par más el par 0 sub 1, 0 sub 2 será igual al par x sub 1 más 0 sub 1, en valor absoluto x sub 2 más 0 sub 2. Y esto tendrá que ser igual al par x sub 1, x sub 2. ¿Verdad? Es lo que en principio exijo que satisfaga el elemento neutro. ¿Ya? A partir de esta última igualdad, la última expresión, lo voy a encerrar en color rojo. ¿Sí? A partir de lo anterior, se tendría que, para que se dé esta igualdad, ¿qué debe suceder? ¿Qué debería suceder? Pues que los vectores coincidan, ¿no? Por tanto, las entradas deberían coincidir. Entonces tendríamos que x sub 1 más el 0 sub 1 tendrá que ser igual a x sub 1. ¿Ya? Por otro lado, el valor absoluto de x sub 2 más 0 sub 2 tendrá que ser igual a x sub 2. ¿Ya? De la primera igualdad
podríamos concluir sencillamente que el 0 sub 1 tiene que ser igual al 0 de los reales. ¿Ya? Y de la segunda, ¿qué sucedería? Pues que aquí se abren dos posibilidades. ¿Sí? Porque el valor absoluto puede arrojar la expresión, puede dar como resultado la expresión x2 más 0 sub 2 igual a x2, esto por un lado, siempre y cuando la suma de x2 más el 0 sub 2 sea positiva, y en el caso de que la suma de x sub 2 más 0 sub 2 sea negativa, pues me arrojaría como resultado menos x sub 2 menos 0 sub 2 igual a x sub 2. De la primera, estas igualdades tendría pues, que 0 sub 2 tendría que ser igual a 0. Mientras que de la segunda, ¿qué sucedería? Pues sucedería que el 0 sub 2 tendría que ser igual a ¿qué cosa? El 0 sub 2 tendría que ser igual a menos 2 veces x sub 2. Entonces, claro, aquí ya se pone en evidencia, de que no, el 0 sub 2 no es único. Va a depender, ¿sí?, del valor que tome x sub 2. Entonces, no es posible, no va a ser posible obtener, ¿sí?, un elemento constante para esta entrada 0 sub 2. Pues como no va a ser posible en sí obtener siempre el elemento neutro. Entonces, para ello voy a atacar con un contraejemplo. Vamos, oye, estoy aquí. Este de aquí ya se empieza a flotar, Uf, qué pena. A ver, ahí. Está igual a 0. Ya, perfecto. Entonces vamos con el contraejemplo. Vamos con un color rojo. Contraejemplo. Para el contraejemplo, ¿qué diríamos? Si asumo... ¿alguien me da un contraejemplo que tenga en mente? Es que de hecho ni el contraejemplo aplicaría porque el elemento no es único. Pues claro, para el contraejemplo necesitaría el elemento neutro, pero el elemento neutro no es único. Como el elemento de neutro no es único, no puedo dar un candidato a neutro, porque no es único. De hecho, con lo que aquí se ha mostrado, esta parte final, sería suficiente, porque diría lo anterior, aquí lo voy a borrar esto del contraejemplo, ya no aplicaría aquí. Diría lo anterior, o lo último, lo anterior, pone en evidencia de que el candidato a elemento neutro no es único. Y con eso pues finalizaría. No es posible en sí obtener el elemento neutro. ¿Ya? Preguntas que tengan, muchachos. Justo nos ha alcanzado el tiempo. Bueno. Ok. Pues entonces finalizaríamos ahí la clase. Hemos revisado todos los ejercicios que se esperaba para esta semana. Recordar a las personas que tienen que rendir las evaluaciones atrasadas, que la evaluación atrasada 1 se llevará a cabo el día de hoy. Me parece que la siguiente evaluación se lleva a cabo mañana, si no estoy mal, o el día viernes, ¿sí? Tener en cuenta los horarios y también los días, ¿no?, en que se llevan a cabo estas evaluaciones, ya que posteriormente ya no van a poder recuperar estas notas si no se rinden las evaluaciones en los días y horarios indicados. José, ¿alguna última pregunta? Sí, si, por ejemplo, dentro de un espacio vectorial que quiero demostrar, ese conjunto ya yo sé que es un campo, o sea, es obvio que es un campo, entonces me tocaría igual demostrar todas las otras propiedades. Es porque al ser un campo ya las cumple así necesariamente. O sea, solo podría indicar que porque es campo
ya cumple todas las propiedades del espacio. Ya, sí, es que hay una relación bastante estrecha entre los campos y los espacios vectoriales. Ahora, recordar que en los espacios vectoriales se trabajan con conjuntos de elementos un poco más, ¿qué diría? Abstractos respecto a los campos. Sí, porque en los campos trabajamos generalmente con conjuntos de escalares, mientras que en los espacios vectoriales, como su nombre lo dice, pues trabajamos con vectores. Y dentro de los vectores nosotros consideramos polinomios, consideramos matrices, consideramos los propios escalares también, ¿sí? En sí, y bueno, digamos que el campo satisface unas condiciones adicionales que nos exige en el espacio vectorial, ¿sí? Al menos en este curso no te van a poner tan fácil de proporcionarte un conjunto de escalares y pedir que muestres que es un espacio vectorial. Como para que tú digas, si ya tengo el conjunto de escalares y satisface todas las condiciones de campo, pues es fácil probar que o anotar que es un espacio vectorial. Así de fácil no te la van a poner. ¿Sí? Aquí se trabaja con conjuntos, con elementos un poco más abstractos y que necesariamente te va a tocar en la gran mayoría de ejercicios, al menos en las evaluaciones, comprobar cada una de las propiedades. ¿Sí? Cristian. En este ejercicio, a decir elemento neutro me estoy refiriendo al de la suma y tendría que ser algo similar con el producto o... Ahí no hay elemento neutro del producto. Ahí la última propiedad lo que te exige es que verifiques que el producto de 1 por el vector te da el mismo vector. Aquí, al referirse a elemento neutro, eso siempre lo asociamos con la suma. Ahí ya. Gracias. De nada. Listo, chicos, les agradezco mucho. Tengan un buen día. Se cuidan todos. Hasta luego, profe. Chao.